¿Qué tal? Hoy tengo que hablar de un artista que tuvo una semana bastante complicada. Estoy hablando de Chappell Roan, quien sacó un comunicado pidiendo a los fans que no le saquen fotos y que respeten su espacio personal, pero tal vez no lo dijo de la mejor manera. Así que nada, antes de hablar de eso me gustaría hablar de quién es ella y de un problema que excede esta situación particular que la verdad no da mucho para hablar, pero bueno, la podemos usar de excusa para hablar de algo más interesante. Datazo, este debe ser mi video más accidentado porque lo estaba grabando antes y explotaron las luces. O sea, no las luces, sino la fuente de alimentación de las luces. Gran momento. No pasó nada, solamente la tuve que cambiar y listo. Así que voy a volver a grabar este video, o lo que había grabado, porque me perdí cuando estaba jugando ahí al electricista. Resumo, Chappell Roan es un artista que hace electropop más o menos, hace algo muy parecido o comparable con lo que hacía Marina and the Diamonds en su momento, pero lo que tiene ella es una cuestión mucho más teatral, mucho más desprolija, tiene toda una cosa medio camp o grotesca se podría decir, pero grotesca en el sentido literal de la palabra, de esto es súper exagerado, más que nada porque viene del mundo drag, entonces de ahí viene todo eso camp, que se podría decir que es fundamental dentro del disco y bueno, tiene mucha cosa queer el disco, pues bueno, es algo es un disco atravesado por la cultura queer. Si les interesa ese tipo de música, se los recontra recomiendo. Por mi parte, no me gustó tanto el disco, pero creo que es una cosa más de gusto personal. Tal vez en otra época de mi vida este disco me hubiese gustado más, pero ahora no tanto. ¿Qué pasa? Este disco sale en 2023 y es sistemáticamente ignorado por la prensa. A nadie le importa, lo dejan ahí pasar. Incluso he leído reviews bastante negativas que dicen como que es un disco bastante mediocre. Y bueno, está bien. Puede ser, qué sé yo. ¿Qué pasa? Esto explota en TikTok en 2024. Se vuelve un disco mega popular. Esta artista ve una fama inconmensurable. ¿Y qué pasa? Ahí llegan los reseñadores a decir, no, qué buen disco, qué lástima que me lo había perdido. Y empiezan a aparecer reviews positivas. Lo cual me lleva a pensar lo siguiente. O solo reseñan cosas que son populares en TikTok o están cambiando su opinión porque, bueno, su audiencia ahora le gusta esto, entonces cambian su opinión respecto al disco. Cualquiera de las dos posibilidades me parecen igual de nefastas. La gracia de reseñar disco e incluso de ponerle puntaje y es tratar de hacer una curaduría de todo lo que sale. Cuando uno le pone una nota numérica a un disco, o sea, la nota numérica, lo que implica es que hay cierto análisis objetivo más o menos parcial. ¿Qué quiero decir con esto? Lo voy a explicar porque ya lo quise explicar en un video y tal vez no lo hice bien. Si uno quiere ponerle una nota numérica a un disco, lo que tiene que hacer es agarrar una determinada cantidad de variables, analizarlas y en base a eso sacar la nota. Por ejemplo, analizar las letras, analizar la producción musical, la composición, el concepto, que también fluye el disco y bueno, los factores que quiera la persona que hace la reseña tomar en cuenta. Obviamente, la evaluación de esos parámetros es subjetiva, pero al operacionalizarlo, es decir, al ponerle un valor numérico a la reseña, uno puede ir comparando distintas reseñas del mismo reseñador, con más o menos para tener un criterio de qué le gusta y qué no le gusta. Y en base a eso, uno decide si le interesa ese creador de contenido o periodista o lo que sea. Pues recordemos que estamos en un mundo donde abundan reseñadores, abundan críticos, entonces bueno, es difícil para el espectador andar eligiendo y bueno, eso me parece que es un buen método. Ahora, si la nota depende de lo que de cómo se levantó a la mañana, es cualquier cosa, porque incluso estamos hablando de gente que tiene muchísima más llegada que yo. Básicamente, aclaro que esto estoy hablando del público angloparlante, como dicen. Los youtubers de habla hispana no hicieron nada esta vez, no me estoy quejando de ellos. No es por ponerme en mi gente latino, pero esto es algo más que nada del público norteamericano porque este disco ni siquiera es tan conocido dentro de América Latina, por lo menos ahora, pues bueno, está en inglés y toda la cosa conceptual se pierde. Pero bueno, con eso aclarado, me parece incluso hasta poco ético agarrar y hacer este tipo de evaluaciones o este tipo de juicios porque incluso le juegan en contra de los artistas. En este caso tenemos un artista que bueno, sin importar lo que digan los reseñadores, triunfó, pero esas cuestiones pueden afectar carreras. Incluso fue algo que le pasó a Porter Robinson, que en su momento le empezaron a poner reviews negativas y casi deja la música porque no estaba preparado para semejante nivel de exposición. Y hoy en día es uno de los artistas más respetados y su primer disco para mí era un disco
es un disco bueno, tal vez no una cosa excelente, magnífica, pero sí es un buen disco, es un disco que a mí me gustaba mucho y bueno, en su momento le empezaron a poner reviews no negativas, pero sí lo trataron de mediocre, que es más de lo mismo, que fue lo que hicieron con Chapel Roan. E incluso ahora quieren meter una cuestión de género, como no, miren, esto es importante para la comunidad LGBT, no me quiero poner en dross acá, ¿no? Pero no puede ser parte de la review. A ver, si estamos hablando de una review o de una reseña en el sentido literal, que es más un ensayo, uno puede tener en cuenta estas cosas, de hecho uno puede usar este disco para hablar de la cultura queer o de toda esa cuestión drag, pero si uno va, repito, a hacer recomendaciones de disco e incluso va a poner un puntaje, que poner un puntaje implica cierta objetividad o cierta búsqueda de objetividad, no puede tener estos análisis, porque no puede depender el disco del contexto solamente. A ver, obviamente cada disco se piensa en su contexto y cada disco responde a una época, pero estamos hablando de 4 meses de diferencia, como que dicen, bueno, en su momento no le presté atención, pero ahora lo aprendí a valorar. Fueron 4 meses, ¿qué cambió en esos 4 meses? Lo único que cambió es la popularidad del disco en sí. Entonces están recomendando cosas que ya de por sí son conocidas para contentar a un público, o me da esa impresión al menos, que de nuevo, si no ese es el caso, ¿qué sentido tiene hacer una review o recomendar algo que ya escuchó todo el mundo? Es como que me recomendás una película así El Padrino. ¿Qué gracia tiene recomendar algo? Si alguien no escuchó este disco, siempre y cuando hablando del público angloparlante, es porque no quiere. En Estados Unidos debe salir hasta en los cartones de leche esta señora. Pero bueno, a lo que voy es que me parece medio nefasto incluso tratar de subirse a la comunidad LGBT, porque, o sea, a ver, porque me causa gracia porque ahora que el disco es popular es importante para la comunidad LGBT, que antes no era importante. O sea, un disco mediocre, suponiendo que es mediocre como dijeron inicialmente, un disco mediocre no puede ser importante. ¿Cuántos discos mediocres heterosexuales hay importantes para los heterosexuales? Como que ya de por sí están poniéndole un peso a la cultura queer de, bueno, apunten a la excelencia. Y por otro lado, o sea, ¿por qué un disco solo es importante cuando es popular? ¿Cuántos discos que no fueron populares fueron importantes? Como por ejemplo Spider-Land de Slint. Es un disco importantísimo para el mad rock, para toda la cosa emo, incluso para el post rock, y no fue un disco popular. O sea, es un disco popular ahora porque la gente influenciada por ese disco lo empezó a nombrar. Estoy hablando de un disco de hace 30 años, ¿no? No un disco de hace 4 meses. Pero bueno, me parece nefasto. Encima, sin contar que la mayoría de los reseñadores son tipo heterosexuales igual que yo. Entonces como que bájense de esa causa. Denle, si les interesa la causa, denle el espacio para que se expresen. Pero no vengan a correr con no, lo importante que es para la comunidad LGBT y qué sé yo. Sí, veo tu compromiso. Porque de nuevo, si compromiso fuese genuino lo hubiesen recomendado antes porque es un disco obviamente que está inserto en esa cultura y me parece que sí, es un disco importante para todo el colectivo LGBT y me parece celebrable que un artista pop no sea la clásica figura heterosexual sobre historias de amor que se viven como un calvario y nada. Aclaro por la duda. Igual esta parte siempre la ignora. Aclaro que no estoy en contra del otro, sí estoy a favor de la variedad. Esa es mi postura. No que desaparezca el otro, sino que haya distintas propuestas populares y que cada uno elija la suya y todos vivimos felizmente. Pero bueno, siento que le están poniendo una presión extra a Chapel Roan sin que ella lo haya pedido. Y acá es donde entra la segunda parte del video, porque hace poco hizo un comentario, un video diciendo que le molestaba esto de que le pidan foto en la calle y después empieza a narrar situaciones que son mucho más complicadas, como por ejemplo que le stalkeen a la familia o le hablen a sus familiares y qué sé yo, que ya estamos hablando de delitos prácticamente. Lo que a mí me hace ruido es que si quería mantener un perfil bajo, bueno, hizo lo peor que podía hacer, que es agarrar y hacer un video en internet pidiendo que la gente no haga algo. Pero más allá de eso, me parece que tiene una postura un tanto complicada respecto a la vida. Porque empieza el video diciendo, ¿ustedes le gritarían a una mujer en la calle? ¿O, o le pedirían una foto a una mujer que no conocen? Y es como, y sí, pasa. O sea, yo no, porque me parece un espanto, pero la gente que lo hace porque ya sabe que está mal, la mayoría de los casos. A ver, pedirle foto a los artistas es algo socialmente aceptado. Si a ella no le gusta, está en todo su derecho a agarrar y decir, miren, no quiero que me pidan foto por la calle. Es su decisión, es su fama, es su popularidad, es su vida, está en todo su derecho, pero sí me parece que está mal. O sea, primero me parece ingenuo decir, ¿ustedes le pedirían foto a una mujer en la calle? Y bueno, las veces que he visto cosas así en la calle, lamentablemente son muchas y deberían no pasar, pero no sé, me parece que la forma no es la correcta.
porque parece como que recién se dio cuenta que a las mujeres le gritan cosas en la calle. O sea, ya pasa en el mundo. Pero después mezclar esas actitudes que son horribles y son recontra condenables con una persona que va y le pide genuinamente una foto porque es fan de esta persona y dice, me puedo sacar una foto y qué sé yo. Y me parece mal mezclarlo y me parece peor mezclarlo con gente que estamos hablando que comete delitos, que es stalkear y esas cosas. Bueno, después de esto sacó un comunicado por escrito tratando de bajar los ánimos, pues bueno, mucha gente se enojó, como suele pasar acá, que alguien saca un comunicado. Y acá podría haber terminado el video, pero hace unos días para el día que estoy subiendo el video, tuve otro video diciendo que bueno, que todo bien, que ella quiere que respeten su espacio personal, que ella solo quiere hacer música para hacer fiestas gays y que los gays puedan tener un buen momento arriba del escenario. Y ahí ya es cuando yo no entiendo nada, la verdad. O sea, ya no sé a quién le habla. Me pregunto qué habrá pasado en su vida para que diga, tengo que hacer este primer video, que desde un punto de vista comunicacional fue la peor idea posible, porque bueno, no solo la gente no dejó de hablar de ella, sino que empezaron a hablar más de ella. Así que nada, como conclusión a eso yo diría que la respeten porque es su vida y hagan lo que quieran. Uno puede después opinar si qué tan bien le pareció el comunicado, qué tan mal, pero bueno, es su vida. Yo no le voy a pedir fotos, primero porque vivimos en países distintos. Pero nada, les contaba ese mini drama que hubo la semana pasada. Pero nada, a mí lo que me interesa más es hablar de esta cuestión de, primero, si van a reseñar discos, sean más responsables, no sean como estos muchachos que reseñan solamente lo que está de moda. Aclaro nuevamente, estoy hablando de youtubers que hablan en inglés y grandes youtubers, no lo voy a nombrar porque no quiero hacerlo personal, y aparte fueron todos. Esta vez no hubo uno que se salve, me parece. Pero bueno, está bueno que haya responsabilidad. Yo por mi parte trato de no poner notas numéricas. Si entran a mi página de Radio Music van a ver que sí pongo notas numéricas, pero por una cuestión personal, porque después filtro por calificación y puedo armar las listas de fin de año. Solamente por eso y porque me parece divertido. Pero nada, cuando trato de hablar de música, lo hago desde mi lugar y trato de ser un poco responsable porque en parte entiendo que hay gente involucrada, o sea, que tiene una carrera. Tampoco nunca agarraría a un artista en ascenso y decía, es un disco mediocre, porque bueno, prefiero aportar más que restar. Si se fijan, mi reseña negativa siempre son artistas que no necesitan de mí y que no les voy a influenciar nada en su futuro. Pues a mí me gusta aportar más que restar. Si me río de Arjona o critico a Pato de Herba, que no va a cambiar en nada, no va a haber nadie que dejo de escuchar Herba porque lo dijo este tarado. Pero bueno, si les digo que un disco es mediocre, probablemente no lo escuchen, y si estamos hablando de un artista en ascenso, me parece incluso hasta irresponsable. Pero bueno, esa es mi postura. Me gusta tener una mirada más cualitativa y no cuantitativa, es decir, hablar del contenido del disco y si a usted le gusta, si no, más allá de que siempre doy mi opinión. Pero bueno, esto de poner notas, a mí por lo menos no me gusta, o por lo menos no se ajusta a lo que yo quiero hacer, que es recomendar música cada tanto y después, bueno, hacer videos con una perspectiva un tanto más histórica, a veces historia reciente, a veces discos de hace 30 años, pero bueno, yo estoy en otro lado. Ahora, como consumidor de reseñas, me parece que es momento de cuestionarlo porque TikTok es una herramienta interesante para encontrar música y ya es un factor dentro de la industria y me parece que no puede determinar qué escuchamos y qué no. Sí puede ser una guía y sí está bueno para saber qué está de moda, qué no está de moda, pero no puede dictar el contenido. O sea, si no, uno empieza a ser como un esclavo del contenido, empieza a ser, bueno, lo que me pide el fan, lo que no me pide el fan. Si digo esto me van a criticar, si no digo esto no me van a criticar. Ahí tengo que hacer este por view. Y es cualquier cosa, pues está bien. Entiendo que a veces hay que entrar en la lógica de las redes, porque bueno, son canales y hay que vivir de esto, y hablar de discos populares trae más visitas que hablar de discos injunables, pero bueno, hay que mantener un balance y hay que tener cierta responsabilidad. Ahora, agarrar y ir en base a lo que va el viento me parece cualquier cosa. Esa es mi postura. Si la respetan bien, si no, bueno, también gracias por ver el video. Nos estamos viendo en breve, donde habrá más videos y más emociones. No paran las emociones en este canal.